Muy buenas noches, buenas tardes para Colombia. Me presento, mi nombre es Claudia Núñez. Voy a ser soy su mediadora en la asignatura de investigación, en el informe de investigación, y la videoclase de esta tarde guarda relación con el objetivo número 1 que representa la importancia de la investigación científica y lo que significa el concepto mismo propiamente tal de lo que es el artículo científico, la redacción de un artículo científico, ¿ya? Y por tanto, este concepto de investigación tiene muchas aristas en relación a la metodología de la investigación propiamente tal. Primero, para poder situarnos en lo que es el informe de investigación o el artículo científico, debemos conceptualizar lo que es la metodología de la investigación, cuál es la importancia que tiene la metodología de la investigación en la publicación de un artículo científico y posterior publicación o indexación en revista científica. Desde ese punto de vista, entonces, nos situamos en qué es lo que yo deseo como autor y como investigador poder publicar, qué es lo que quiero dar a conocer en base a mi artículo de investigación. Y desde ese punto de vista, debo ir construyendo este trabajo de investigación científica con un análisis profundo, con una metodología determinada, con objetivos claros, con hipótesis también establecidas para poder dar cuenta después en las publicaciones y en las presentaciones o ponencias sobre lo que yo estoy investigando. ¿Qué es un artículo científico? El artículo científico o un artículo de investigación es la publicación de un tema que yo he investigado como autor sobre una situación puntual, sobre un concepto, sobre un tema en particular que ha sido determinado bajo una profundidad, bajo los estándares de razonamiento, con un tiempo determinado de análisis y de estudio, de construcción propiamente tal. Por tanto, un artículo científico debe ser elaborado bajo los estándares de razonamiento, profundidad, claridad, precisión, exactitud, veracidad y por sobre todo coherencia y cohesión de ideas. Desde ese lugar, entonces yo me sitúo y comienzo a construir este artículo, ¿ya? Hay una primera parte, cómo se construye, cómo se redacta un artículo, y es lo que guarda relación con la tarea que estamos construyendo. Primero, debo tener claro cuál es el título o el tema a desarrollar en mi artículo. No puede exceder las 15 palabras en ese título de mi tema. Ya tengo que tener claro que debe ser máximo 15 palabras. Por otro lado, debe ser secuenciado, claro, preciso, coherente y plantear hipótesis claras sobre el tema que estoy planteando. La metodología tiene que estar definida, debo saber qué metodología voy a utilizar. Para ello debo investigar previamente, porque además el artículo científico viene de la mano de lo que tiene que ver con un estudio determinado sobre el tema. Y eso es previo a la creación o la construcción de este artículo. Puede ser que este artículo nazca del resumen de mi tesis de posgrado o de doctorado. Por tanto, yo puedo extraer todo el tema importante, relevante, que construí en mi tesis para crear este artículo, ¿ya? Por lo tanto, las hipótesis tienen que estar claras. Seleccionar, entonces, los objetivos a desarrollar en mi tema, en mi artículo. Debo preparar el material, tengo que tener claridad sobre las pruebas que voy a utilizar para esta investigación, sobre la metodología, que ya lo dije,
Los documentales, si voy a utilizar documentales. La bibliografía, debo tener sumamente claro qué es la bibliografía que yo voy a utilizar en esta creación, en esta construcción conceptual. Diccionario de terminologías para la redacción. ¿Por qué es tan importante la redacción de un artículo? Porque requiere de rigurosidad profunda y exacta. Si yo, como autor, no sé redactar de manera técnica un artículo, posiblemente la revisión de los juicios de expertos para este artículo, para poder indexarlo a una revista científica, no pase la prueba y por tanto no se pueda publicar por temas de redacción. Entonces es sumamente importante también saber redactar. Hay muchos elementos de la redacción que son importantes a la hora de crear y construir las ideas cohesionadas, ¿ya? Por otro lado, debo hacer un borrador muy determinado para ver qué es lo que yo necesito saber, qué es lo que yo voy a desarrollar en este artículo, qué es lo que yo voy a escribir. Recuerden que no pueden sobrepasar ciertos párrafos y ciertas cantidades de letras, cantidades de palabras en la creación del artículo. ¿Por qué? Porque principalmente en un párrafo no pueden haber más de 10 a 15 líneas. Y por el contrario, si yo tengo menos de 6 líneas mi párrafo en la redacción del artículo, también es insuficiente la profundidad y exactitud del tema y análisis del tema. Entonces tengo que tener muy claro eso. Dado eso, estamos repasando la estructura. La estructura tiene, primero que todo, tiene que tener el tema, los objetivos, la hipótesis. También definir el resumen del tema a tratar. Vale decir, en el resumen de mi artículo de investigación, debo consignar y plasmar la información relevante del tema que voy a desarrollar y quiero dar a conocer de esta investigación que he hecho previamente. No puede sobrepasar las 250 palabras, están entre las 100 y las 250 palabras en el resumen. Y en el resumen, ahí se asume la autoría, se puede citar bibliografía, se plasma la introducción, los objetivos, los resultados y la discusión. Se da a conocer lo que va a ser o lo que se va a dar a conocer en este artículo científico. Posteriormente, debo consignar las palabras clave de esta investigación, de este artículo. No pueden sobrepasar las 10 palabras, es entre 3 y 10 palabras claves y que son cortas y precisas, que determinan las ideas principales de mi tema a tratar. Los objetivos dan cuenta y deben ser los que respondan al tema que estoy investigando. Tienen que ser precisos, claros, concisos y además deben constar o constituir todo lo que yo estoy trabajando, lo que yo trabajé en relación a mi investigación, ¿ya? Por tanto, también, si yo trabajé con una población, una muestra, deben estar explicitados en mi objetivo, ¿ya? Además, tener claro la metodología que voy a utilizar, si es quanti o quali, la muestra, vale decir, la cantidad, el universo, la característica de la metodología, etc. Por tanto, tengo que tener muy claro a la hora de elaborar este artículo de investigación la metodología que voy a utilizar para dar cuenta de los resultados posteriores y después dar las conclusiones, las implicancias de esta investigación. Los resultados son muy importantes también, porque ¿qué pasa ahí? Los resultados son el efecto de la consecuencia de todo mi análisis y mi investigación propiamente tal. Por lo tanto, los resultados dan a conocer todo el trabajo previo y todo el desarrollo conceptual que he llevado a cabo en esta investigación y que se plasma en un artículo propiamente tal. Por tanto, deben estar consignadas las tablas, gráficos, números, porcentajes que yo he obtenido de mi investigación.
Ahora, se pueden consignar tablas, donde yo aquí en las tablas escribo y doy cuenta de los valores numéricos de mi investigación, o bien puedo hacer gráficos sobre lo que guarda relación con las tendencias de los datos que yo he obtenido de esta investigación misma. Por otro lado, y finalizar, tiene que ver con la discusión. La discusión es comentar sobre los resultados obtenidos de mi investigación, sobre el tema que yo he desarrollado y he llevado a cabo en todo este tiempo. Recuerden que el escribir un artículo demora por lo menos entre 3 a 6 meses. 3 a 6 meses, porque es un proceso, una construcción sistemática, donde yo voy clarificando mis ideas, donde yo voy profundizando las ideas, pero también voy haciendo cambios y correcciones a estas ideas. La redacción, por tanto, es el pilar fundamental para la creación de este artículo. Y entonces la discusión da cuenta de esta investigación, de esta construcción, de este trabajo tan sistemático que he llevado a cabo, que es cognitivo, que es profundo y con mucha claridad, destacando los aspectos nuevos, relevantes que he obtenido en este análisis profundo. Expongo también de manera fundamentada las opiniones sobre el tema y las inferencias que he extraído de esta información. Por otro lado, doy las directrices que para mí como autor son importantes para futuras investigaciones, ¿ya? Y además, al terminar el párrafo de la discusión, o al terminar la discusión en un párrafo, respondo los objetivos que me he planteado al principio de este constructo conceptual. Y finalmente, como cierre de esta construcción, elaboro la bibliografía. La bibliografía no es más que exponer y dar cuenta de todo el respaldo y la historia del arte que he llevado a cabo en mi lectura previa de análisis, de estudio, para poder elaborar y construir este artículo. Yo no puedo elaborar un artículo parafraseando solamente y citando solamente. Es necesaria también mi construcción personal, pero sin duda las citas bibliográficas y la historia del arte me permite poder sustentar lo que yo estoy construyendo de manera autónoma y de manera profunda. Este análisis profundo nace también de la opinión y de las ideas y del análisis de otros. Sin duda es importante poder sustentar lo que yo estoy investigando y lo que yo estoy creando y lo que yo estoy analizando en base a otros autores y otras fuentes bibliográficas. ¿Por qué? Porque me permite poder comparar varias fuentes de información para dar cuenta también de mis ideas y de mi análisis en este tema, ¿ya? Por lo tanto, este artículo científico es una creación importante para un futuro investigador o para quien quiera sumergirse en esta área de la investigación. No necesariamente una persona que investiga hace artículos, o elabora artículos, crea artículos, o escribe artículos, pero siempre se ha dado, o por lo general, la mayoría de las veces se han dado que los artículos científicos se elaboran y se crean para las investigaciones y para dar cuenta de temas o dar cuenta de conceptos o dar cuenta de una serie de constructos conceptuales cognitivos que me permiten dar respuesta a las interrogantes o la hipótesis que yo me planteo. Y dada esa actividad cognitiva, por lo general son para investigadores, aquellas personas que investigan sobre esos temas. Ahora, ¿por qué es tan importante el artículo? Porque el artículo también de manera posterior se publica
se publica en revistas científicas, en revistas de diversa temática. Ahora, no es fácil y no es mediato publicar en revistas científicas. Es un proceso engorroso, con rigurosidad profunda, que pasa por un filtro de juicios de expertos de diversas especialidades y diversas nacionalidades que revisan y que corrigen de manera muy crítica la información que yo he construido. Tiene varios filtros y esa revisión puede durar 6 meses, 1 año, depende de la rigurosidad, ¿ya? Y luego se indexa a las revistas científicas que yo he postulado, ¿ya? Por tanto, esta construcción es una construcción dinámica, es una construcción que requiere de autorregulación personal, que requiere de un trabajo sistemático de estudio personal, que necesariamente requiero de un análisis, de un trabajo cognitivo autónomo, regulado y autorregulado, supervisado y monitoreado también. Y por tanto, no es inmediato, no es un trabajo que tenga resultados a corto plazo. Si yo quiero publicar un artículo científico, debo tener claro que mi artículo no necesariamente, porque lo construí, lo elaboré, se vaya a indexar en una revista. Tiene que pasar muchos filtros para poder hacerlo. Y además, tener claro de que el artículo, no necesariamente porque lo construyo o lo elaboro, está bien hecho, ¿ya? Por eso es de largo plazo, porque requiere de un trabajo sistemático y de una rigurosidad de alta complejidad. Por tanto, el lenguaje es muy técnico, las palabras son muy rigurosas a la hora de redactar, como también los tiempos verbales, como también la forma de expresar y consignar las ideas, la forma de citar, el trabajo de la creación propiamente tal de los objetivos, de la hipótesis, la cantidad de palabras, el título, la discusión bibliográfica, la metodología, todo va mancomunadamente trabajando una idea tras otra para poder crear y dar cuenta de esta construcción. Por tanto, es un trabajo muy lindo, con mucho sentido, porque es una creación propia, pero también puede ser colaborado en equipo de manera colaborativa, quiero decir. Significa que también puede ser que este artículo se elabore con colaboradores o también como coautores. Ahora, súper claro, cuando yo elaboro un artículo de investigación, la persona que va al principio como primer autor es el responsable intelectual de ese artículo. Por tanto, por lo general siempre se consigna los 2 apellidos del autor con guión. Se separa los 2 apellidos con guión. Y es la persona que va al principio como número 1, como nombre y apellido, como autor, es el responsable intelectual de ese tema y de ese análisis y de ese estudio. Por tanto, los demás son coautores, ¿ya? Yo no sé si tienen alguna duda, yo dejo grabada esta conferencia para que ustedes puedan clarificar algunas ideas, o a lo mejor ya las tienen claras. Si tienen alguna idea, también me pueden hacer llegar sus ideas por correo o por vía Skype, consignando el día y la hora. Podemos concertar o coordinar una videoclases de manera individual para poder mediar algunas inquietudes o dudas que puedan tener sobre la creación del artículo. Esta tarea ya está determinada para el día 2 de abril. Si tienen alguna duda o si les falta tiempo para hacerlo, me avisan y puedo dar un plazo de algunas horas más para que puedan terminarlo.
Ahora, el tema lo eligen ustedes. La temática lo eligen ustedes. La idea es que vayan construyendo paso a paso este artículo. El artículo se va a ir afinando, se va a ir puliendo y se va a ir construyendo la medida que vayamos desarrollando los temas o los conceptos importantes de la producción científica. Ahora, la producción científica es rigurosa y por tanto me gustaría que ustedes pudieran leer un poquito más de manera autónoma lo que es la metodología de la investigación, porque la metodología de la investigación es la base para posterior elaboración y construcción de un artículo, ¿ya? Que tiene que ver con un constructo de análisis y de creación y de ideas que nacen de un tema y de un estudio previo, ¿ya? Así que, si tienen alguna duda, espero que me las puedan hacer llegar, que podamos mediar en algunos aspectos sobre la creación de sus trabajos. Se viene la segunda actividad de la asignatura. Por favor, vayan preguntando, hagamos un feedback si necesitan. Yo voy a estar atenta a cualquier duda que ustedes puedan tener. Espero haber sido clara dentro de todo este trabajo conceptual de lo que es el artículo científico, que yo creo que más de alguno lo tiene muy claro. Espero haber sido clara en la explicación de este resumen de lo que es un artículo científico y cuál es la importancia que tiene para la investigación. Y nos estamos viendo en la próxima videoconferencia. Espero verlos, espero hablar con ustedes, que tengan un buen descanso, muy buenas noches y un buen fin de semana, ¿ya? Así que cualquier duda estamos en contacto. Que estén muy bien. Adiós.